El aeropuerto internacional de Miami bullía con su actividad habitual de mediodía. Entre el eco de los anuncios en múltiples idiomas y el murmullo constante de miles de viajeros, Esperanza Morales caminaba apresuradamente hacia la puerta de embarque de 12, cargando su maleta desgastada y aferrando con fuerza el pasaporte que representaba años de ahorro. A sus 35 años, Esperanza había trabajado incansablemente como empleada de limpieza en 3 hoteles diferentes para costear este viaje a España, donde finalmente conocería a la familia de su difunta madre. Su uniforme de trabajo había sido reemplazado por un vestido sencillo pero elegante que había encontrado en una tienda de segunda mano, y sus manos callosas por el trabajo duro ahora temblaban ligeramente por los nervios del primer vuelo internacional de su vida. Mientras navegaba entre la multitud, un gemido ahogado captó su atención. A unos metros de distancia, un hombre de mediana edad se tambaleaba, presionando su pecho con una expresión de dolor extremo. Su traje de corte impecable y sus zapatos lustrados contrastaban dramáticamente con el sudor que perlaba su frente y la palidez mortal que había tomado su rostro. «Señor, ¿se encuentra bien?», gritó Esperanza, dejando caer su equipaje y corriendo hacia él. El hombre, de unos 50 años, intentó responder pero solo salió un susurro entrecortado. «No puedo respirar el pecho». Sin dudarlo un segundo, Esperanza gritó pidiendo ayuda mientras sostenía al extraño, evitando que se desplomara completamente. Su experiencia cuidando a su padre durante su enfermedad cardíaca años atrás se activó instantáneamente. «Por favor, que alguien llame al 911. Este hombre necesita ayuda médica urgente», gritó en inglés, y luego repitió en español para asegurarse de que alguien la entendiera. El hombre, que después sabría que se llamaba Richard Sterling, la miró con ojos vidriosos pero llenos de gratitud. Entre jadeos, logró susurrar: «Gracias. No me deje. No se preocupe, señor. Todo va a estar bien. Respire despacio conmigo», le dijo Esperanza, recordando las técnicas que había aprendido durante la enfermedad de su padre. «Míreme a los ojos. Inhale, exhale, inhale, exhale». Los minutos se sintieron como horas hasta que llegaron los paramédicos. Durante todo ese tiempo, Esperanza no se movió de su lado, hablándole constantemente para mantenerlo consciente, contándole sobre su viaje, sobre su trabajo, sobre cualquier cosa que pudiera distraerlo del dolor. «¿Es familiar suyo?», preguntó uno de los paramédicos mientras preparaban la camilla. «No, pero no voy a dejarlo solo», respondió Esperanza con determinación. Mientras los paramédicos estabilizaban a Richard, él logró agarrar débilmente la mano de Esperanza. «Su vuelo. No puede perder su vuelo por mí. Los vuelos salen todos los días, señor. Usted es más importante ahora». Esperanza pasó las siguientes 8 horas en la sala de espera del Jackson Memorial Hospital, mordisqueando un sándwich de la máquina expendedora y rechazando las repetidas sugerencias del personal para que se fuera a casa. Había perdido su vuelo, pero extrañamente, no se arrepentía de su decisión. Cuando finalmente el doctor salió de la unidad de cuidados intensivos, sus noticias fueron alentadoras. El señor Sterling ha tenido un infarto masivo, pero llegó justo a tiempo. Sin la intervención inmediata de esta joven, probablemente no habríamos podido salvarlo, le dijo el cardiólogo a Esperanza. «Está estable ahora, pero necesitará cirugía mañana temprano». Durante los siguientes 3 días, mientras Richard se recuperaba lentamente, Esperanza se convirtió en su visitante más constante. Había llamado a su trabajo explicando la situación, y aunque perdería el salario de esos días, sus jefes comprendieron su decisión. Richard, cuando finalmente pudo hablar coherentemente, se sintió abrumado por la bondad de esta mujer que no lo conocía de nada. «¿Por qué?», le preguntó con voz ronca. «¿Por qué hizo esto por un completo extraño?». Esperanza sonrió, ajustando las flores baratas que había comprado en la tienda del hospital. «Mi padre siempre me dijo que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón. Tal vez yo estaba ahí para ayudarlo, o tal vez usted estaba ahí para enseñarme algo. No lo sé, pero no podía dejarlo solo». Durante esas largas horas de conversación, Richard aprendió sobre la vida de Esperanza, su trabajo como empleada de limpieza, sus sueños de conocer España, su lucha por llegar a fin de mes mientras ahorraba cada centavo. Pero lo que más lo impresionó fue su espíritu inquebrantable y su capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Esperanza, por su parte, descubrió que Richard era un hombre profundamente solitario.
Había mencionado que trabajaba en negocios, pero nunca entró en detalles. No tenía familia cerca, pocos amigos verdaderos, y había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar. ¿Sabe qué es lo más triste? Le confió Richard una tarde. Tengo 50 años y usted, una completa extraña, es la única persona que se ha quedado conmigo en el hospital. Eso dice mucho sobre la vida que he vivido. El día que Richard fue dado de alta del hospital, insistió en que Esperanza lo acompañara a almorzar. Ella había reservado otro vuelo para España para la semana siguiente, usando los últimos ahorros que le quedaban. «Hay algo que necesito decirle», dijo Richard mientras esperaban la comida en un pequeño café cubano cerca del hospital. «No he sido completamente honesto sobre quién soy». Esperanza frunció el ceño, preocupada. «¿Está en algún tipo de problema? ¿Por eso no vino familia a verlo?» Richard sonrió tristemente. «No exactamente. Esperanza, mi nombre completo es Richard Sterling, y soy el CEO de Sterling Enterprises. Tal vez haya oído hablar de la compañía. Tenemos hoteles, centros comerciales, desarrollos inmobiliarios por todo el sur de Florida». El tenedor se le cayó de las manos a Esperanza. Sterling Enterprises era el nombre que veía en los uniformes de trabajo de varios de sus empleos de limpieza. «¿Ustedes? ¿Usted es mi jefe?» «Bueno, uno de mis jefes. Trabajo en 3 de sus hoteles». «Eso no es todo», continuó Richard, su voz apenas audible. «Esperanza, valgo aproximadamente $200 millones. Y estoy completamente solo en el mundo». El silencio se extendió entre ellos. Esperanza procesaba la información, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Por qué me dice esto?», preguntó finalmente. «Porque usted me salvó la vida sin saber quién era yo. Me cuidó pensando que era solo un hombre cualquiera que necesitaba ayuda. En mis 50 años de vida, nunca había conocido a alguien tan genuinamente bueno». Durante la siguiente semana, Richard no pudo quitarse de la mente a la mujer que le había salvado la vida. Contrató a un investigador privado, no para espiarla, sino para entender mejor su situación. Lo que descubrió lo conmovió aún más. Esperanza enviaba la mitad de su salario a su hermana en El Salvador, quien cuidaba de sus 3 hijos. Vivía en un pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras de trabajo, y a pesar de sus dificultades económicas, nunca había faltado a sus trabajos ni había tenido una sola queja de comportamiento. El investigador también le contó algo que Richard no esperaba. Esperanza había cancelado definitivamente su viaje a España. Con los días perdidos de trabajo y los gastos del hospital, había insistido en pagar el estacionamiento y sus propias comidas. Ya no tenía suficiente dinero para el viaje. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso para Richard. Esa noche, llamó a Esperanza. «Necesito verla. Es importante». Se encontraron en el mismo café cubano donde habían almorzado días antes. Richard parecía nervioso, lo cual era inusual en un hombre acostumbrado a negociar contratos de millones de dólares. «Esperanza, tengo una propuesta que hacerle, y quiero que sepa que lo he pensado muy cuidadosamente. Señor Sterling, si esto es sobre darme dinero por lo que hice, ya le dije que no puedo aceptarlo». «No es eso». «Bueno, no exactamente», la interrumpió. «Esperanza, quiero contratarla como mi asistente personal. El salario sería de $150,000 al año, con beneficios completos, seguro médico premium, y 3 semanas de vacaciones pagadas». Esperanza lo miró boquiabierta. «Señor, yo no sé nada sobre ser asistente de un CEO. Yo limpio habitaciones de hotel. Puede aprender todo lo que necesite saber. Pero no la estoy contratando por sus habilidades técnicas, aunque estoy seguro de que las desarrollará rápidamente. La quiero conmigo porque usted ve a las personas, realmente las ve. Tiene una bondad genuina que no se puede enseñar ni comprar». Richard se inclinó hacia adelante. «Esperanza, he construido un imperio empresarial, pero me he perdido como ser humano en el proceso. Usted me recordó quién quería ser cuando era más joven. Necesito esa perspectiva en mi vida, tanto personal como profesionalmente». Después de mucha reflexión y conversaciones largas con su hermana en El Salvador, Esperanza aceptó la oferta. Los primeros meses fueron un torbellino de aprendizaje, clases de computación, lecciones de protocolo empresarial, y una renovación completa de su guardarropa que Richard insistió en pagar.
Pero lo más sorprendente para ambos fue cómo la dinámica de trabajo evolucionó de manera natural. Esperanza no solo organizaba el calendario de Richard y manejaba su correspondencia, se convirtió en su brújula moral en las decisiones comerciales. ¿Qué piensa sobre cerrar la planta de Tampa?, le preguntó Richard durante una reunión estratégica. ¿Cuántas familias perderían sus trabajos?, respondió Esperanza. Alrededor de 400. ¿Y no hay otra manera de reducir costos sin afectar a tantas personas? Estas conversaciones llevaron a Richard a reconsiderar muchas decisiones empresariales. En lugar de cerrar la planta, invirtió en nueva maquinaria que la hizo más eficiente, manteniendo los empleos mientras mejoraba la rentabilidad. Los empleados de Sterling Enterprises comenzaron a notar cambios en su CEO. Las políticas laborales mejoraron, se implementaron programas de bienestar para empleados, y por primera vez en años, Richard comenzó a visitar regularmente las propiedades de la compañía, hablando directamente con los trabajadores. 6 meses después de conocerse, Richard y Esperanza habían desarrollado una amistad profunda y genuina. Ella había transformado no solo su vida profesional, sino también personal. Su penthouse, que antes era un espacio frío y corporativo, ahora tenía plantas, fotos familiares de Esperanza, y el aroma constante del café que ella preparaba todas las mañanas. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Esperanza mientras revisaban los documentos para una importante fusión empresarial. Miércoles, respondió Richard distraídamente. Es el aniversario de 6 meses desde que nos conocimos en el aeropuerto. Richard levantó la vista de los papeles, sonriendo. ¿En serio? El tiempo pasa volando cuando uno está feliz. Era la primera vez que Richard usaba esa palabra para describir su estado emocional en años. Esa tarde, Richard hizo algo completamente inesperado. Canceló todas sus reuniones y le propuso a Esperanza que fueran a caminar por South Beach. Tengo algo importante que decirle, dijo mientras caminaban por la arena, observando el atardecer. Esperanza, usted no solo me salvó la vida físicamente ese día en el aeropuerto. Me salvó en todos los sentidos posibles. Se detuvieron cerca del agua, donde las olas tocaban suavemente la orilla. Durante estos meses, he comenzado a sentir algo que no había sentido en décadas, que mi vida tiene propósito más allá de ganar dinero. Y eso es gracias a usted. Esperanza sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su expresión serena. Señor Richard, usted también ha cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Hay algo más, continuó Richard, su voz temblando ligeramente. Me he enamorado de usted, Esperanza. No del concepto romántico del amor, sino de algo más profundo. Me he enamorado de su bondad, de su sabiduría, de la manera en que ve el mundo. Me he enamorado de quien soy cuando estoy con usted. La confesión de Richard tomó a Esperanza por sorpresa, aunque en el fondo de su corazón, había sentido la conexión creciendo entre ellos durante meses. Sin embargo, las diferencias en sus mundos la abrumaban. Señor Richard, no sé qué decir, murmuró, mirando hacia el horizonte. Usted y yo venimos de mundos completamente diferentes. Yo soy una mujer simple, trabajadora. Ustedes. Soy un hombre que estuvo a punto de morir solo en un aeropuerto si no fuera por la bondad de una extraña, la interrumpió suavemente. Esperanza, el dinero no define quién soy, así como sus circunstancias anteriores no definen quién es usted. Somos 2 personas que se encontraron cuando más se necesitaban. Durante las siguientes semanas, navegaron cuidadosamente por esta nueva dimensión de su relación. Richard respetó el espacio que Esperanza necesitaba para procesar sus sentimientos, mientras que ella luchaba internamente con sus propios sentimientos crecientes hacia él. La ruptura emocional llegó una tarde cuando Esperanza recibió una llamada de emergencia desde El Salvador. Su hermana había tenido un accidente y necesitaba cirugía urgente, pero la familia no tenía los recursos económicos necesarios. Sin dudarlo, Richard organizó inmediatamente el mejor tratamiento médico disponible y el transporte de la hermana de Esperanza a un hospital privado en San Salvador. Cuando Esperanza intentó protestar por el costo, él simplemente dijo: «Su familia es importante para usted, lo que la hace importante para mí. No se discute más». Fue en ese momento que Esperanza se dio cuenta de que se había enamorado profundamente de este hombre que había transformado su vida, pero más importante aún, que ella había ayudado a transformarla de él. Un año después de su encuentro en el aeropuerto,
Richard y Esperanza se encontraban nuevamente en Miami Internacional, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. Estaban en la puerta de embarque, esperando un vuelo a España, el viaje que Esperanza había tenido que cancelar para cuidar de un extraño que se había convertido en el amor de su vida. ¿Estás segura de que quiere hacer esto conmigo?, preguntó Richard, tomando su mano. Una vez que conoce a la familia española de alguien, es oficial, están atrapados conmigo para siempre. Esperanza rió, el sonido más melodioso que Richard había escuchado jamás. Creo que puedo vivir con eso, siempre y cuando prometa no tener más ataques cardíacos en los aeropuertos. Trato hecho, sonrió, besando suavemente su mano. Mientras abordaban el avión, Esperanza reflexionó sobre cómo un acto simple de bondad había cambiado no solo 2 vidas, sino también las vidas de cientos de empleados que ahora tenían mejores condiciones laborales, y la de su hermana en El Salvador, quien se había recuperado completamente gracias al tratamiento médico. Richard, por su parte, había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en las conexiones humanas genuinas y en la capacidad de usar los recursos propios para hacer el bien en el mundo. Mientras el avión despegaba hacia España, donde finalmente Esperanza conocería a la familia de su madre, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Habían encontrado el hogar el uno en el otro. El ángel del aeropuerto había salvado mucho más que una vida ese día. Había salvado 2 almas que estaban perdidas en sus propias maneras, y las había unido en una historia de amor que demostraba que los milagros más hermosos a menudo vienen disfrazados como actos ordinarios de bondad humana. A veces, el destino nos pone exactamente donde necesitamos estar, en el momento exacto en que necesitamos estar ahí. Y si tenemos la valentía de actuar con el corazón abierto, descubrimos que salvar a otros es, en realidad, la manera más segura de salvarnos a nosotros mismos.